Bueno, buenas tardes y gracias por estar. Me preguntaba, hemos hecho antes, porque ahora ya en cada acto de estos que se hacen hay que hacer antes declaraciones, y hemos hecho declaraciones antes en la caseta cuando estábamos con la firma de libros, y había una periodista que preguntaba qué estaba pasando en esta feria del libro, que era un poco diferente, en la que de repente que parecía que se había politizado mucho esta feria del libro y que de repente había personajes políticos, entre otras cosas podemos decir con orgullo que muy posiblemente la próxima alcaldesa de Madrid firmando libros. Imaginémonos hace 5, 10, no sé, 15 años a una alcaldesa de Madrid firmando algún libro que hubiera escrito ella, y que qué había pasado, que qué había sucedido para que de repente hubiera sucedido esta situación de como de politización de la feria del libro. Y quizá lo más interesante también es verlo desde el otro lado. Es decir, no ha sido tanto la politización de la feria del libro, sino la entrada de gentes que se dedicaban a otras cosas en el mundo de la sociedad civil a espacios de representación y de disputa política, que hacen de esta feria del libro también un espacio, digamos, más vivo que en otras ocasiones de confrontación de ideas y de manifestación de un interés por ideas nuevas, toda vez que parece evidente que estamos en un momento en el que las cosas no sabemos en qué sentido, pero no van a ser lo que eran, y que por tanto eso ha despertado entre gentes muy diferentes un hambre por las ideas nuevas, por la discusión. Bueno, quiero empezar la explicación diciendo que sea lo que salga de eso, ese hambre es de las mejores cosas que le ha pasado a nuestro país en muchos años, sea cual sea el resultado político que salga. Tanta gente buscando, leyendo, discutiendo y abriendo mucho las orejas y las ganas de consumir y producir nuevas ideas es una cosa. Solo ese proceso, salga lo que salga, ya es algo muy positivo. Dos matices previos, un poco largos, sobre qué es el libro. ¿Qué no se van a encontrar? ¿Qué nos vais a encontrar en el libro? No vais a encontrar en el libro una crónica ni una historia de Podemos. Este no es un libro sobre Podemos. Así que ahora que florecen por doquier los libros y las que van a crear cátedras de podemólogos, y que hay permanentemente libros sobre gente que conoce nuestra historia, nunca estuvieron allá, pero conoce nuestra historia muchísimo mejor de la que la conocemos nosotros, este no es un libro sobre Podemos, no es un libro de crónica de Podemos, no es un libro que cuenta dónde estábamos, qué hablamos, cuándo. No es eso. No es tampoco un libro que resume el programa político de Podemos. Y no es ese libro con el cual, cuando se van acercando a las elecciones, los políticos hacen una portada en la que salen ellos así sonrientes, una portada muy grande, fondo amarillo, salen ellos y entonces explican un conjunto de ideas siempre generalmente positivas sobre qué cosas quieren: que nos entendamos todos, que no haya corrupción, que no haya desigualdad, que vivamos en un clima de más concordia, que las instituciones funcionen. No es un libro que es un escaparate de Podemos, así que no es el libro adecuado para comprarse para quien busque eso. No es uno de esos libros de declaración de buenas intenciones que es casi un panfleto electoral pero más largo. No va a ser eso. Sin embargo, sí es un libro de una enorme honestidad intelectual, quizá porque lo hemos escrito nosotros, a diferencia de esos otros libros que a veces firman los políticos en campaña electoral. Es un libro de mucha honestidad intelectual porque es un libro que pone a la vista de todo el mundo, casi en un ejercicio de desnudez, una parte, no todas, una parte de las raíces intelectuales que están en la idea o en la posible imaginación de algo que se pudiera llamar Podemos. Es un libro que desnuda una parte del arsenal de ideas, del semillero de ideas, de discusiones, de textos, de autores, de referencias, que daban vueltas en la cabeza para que en un momento dado pudiera lanzarse Podemos. No están todos los que son ni son todos los que están, pero hay una parte del enfoque que es sustancial, sin el cual no se entiende Podemos. Es también, por tanto, una reivindicación del estudio y del trabajo intelectual. Es una reivindicación de ese trabajo que nunca es urgente, pero sin el cual no se pueden acometer aquellas iniciativas políticas que descubren huecos donde no los había. A mí de pequeño perdón por el símil futbolístico, a mí de pequeño me encantaba un jugador que se llamaba Laudrup, del Madrid, que era un jugador que no es que hiciera pases en huecos que ya existían, sino que los inventaba. Creaba huecos, creaba pases donde no había ese espacio, era un espacio que lo fabricaba. Bueno, esa intervención política, la traducción de esa intervención futbolística a la política, solo se puede hacer con un arsenal de todas esas tareas que parecen siempre perder el tiempo, todas esas discusiones. Yo hoy tenía que anunciar que teníamos esto y se lo dedicaba a todos los compañeros con los que teníamos todas esas discusiones que no servían, que duraban hasta las tantas, todos esos autores que no se leían, todas esas presentaciones de los libros antes de que a las cosas viniera mucha gente, todo ese trabajo lento e imprescindible
Cuidado, hacer ese trabajo lento e imprescindible no asegura en modo alguno que luego las cosas tengan alguna capacidad de influencia. En el 90% de los casos aseguran mayor impotencia y mayor incapacidad de intervenir. Pero sin eso, que no es una condición suficiente, pero que sí que es necesaria, no habría podido ser imaginada una intervención política que abre un espacio donde no lo había, un espacio que no era necesario, un espacio que no estaba escrito. Y por tanto es una reflexión del estudio. Todo esto se hace a la luz de una discusión, y voy ya con los contenidos, de una discusión que bebe mucho, y lo digo provocativamente, de un intento heterodoxo de arrastrar a Gramsci más allá de los límites del marxismo y de poner en boca de Gramsci cosas que no sabemos si dijo, pero que si no las dijo, las dejó a punto. Y por tanto no es un trabajo historiográfico de historia de las ideas, sino es un trabajo de postulación, ya digo, de qué tipo de arsenal teórico permite imaginar ese tipo de intervenciones políticas que, a modo de los pases de Laudrup, descubren espacios donde no lo sabían. ¿Dónde estaba ese 8%? Muy minúsculo, pero ¿dónde estaba ese 8% que emerge en las elecciones europeas de hace un año? ¿Y dónde estaba la voluntad popular que ahora vemos todavía insuficiente, pero que va creciendo? ¿Estaba en algún sitio? ¿Estaba esperando ser representada en algún rincón puro de lo social? El precariado, el proletariado, la multitud, las clases populares. No existía. Era un conjunto de privaciones, dolores, problemáticas, demandas insatisfechas, susceptible de recibir una interpretación nueva. El ejemplo aquí paradigmático que siempre se pone, y no es el único, pero el ejemplo paradigmático siempre se ponen dos. Bueno, no sé si siempre se ponen, yo siempre pongo dos. Siempre se pone el ejemplo por el cual, gracias al trabajo militante, pero también cultural, intelectual, de mucha gente en nuestro país, los desahucios dejan de ser una vergüenza privada, empiezan a ser una vergüenza pública. Ya no es una vergüenza tuya que te echen de casa, sino que es una vergüenza del país en el que vivimos y de la gente que manda, que las familias se queden sin casa. No estoy haciendo propaganda, estoy diciendo cómo es ese proceso por el cual un mismo hecho social recibe un significado diferente. Antes te ibas de casa con vergüenza, ahora la vergüenza a veces la tienen los que hacen leyes que permiten que te tengan que echar de casa, o cómo se vivía el exilio, de que los jóvenes españoles eran aventureros a que los jóvenes españoles son víctimas de una política de subdesarrollo que expulsa a una buena parte de la gente más preparada. Esos son construcciones de sentido que revelan hasta qué punto en política el discurso, y este es un combate importante que se refleja en el libro, el discurso no es algo exterior a lo que las cosas son. Esto es, muy a menudo nos preguntan cuáles han sido los libros de marketing que hemos leído para hacer esta especie de obra rara que se llama Podemos. Si hemos leído los 35.000 libros sobre Obama, si hemos leído estos libritos que dicen toda una serie de lugares comunes absolutamente absurdos que luego no funcionan en ningún sitio. Y eso es feudatario de una comprensión de la política por la cual la política es una cosa y después sobre esa cosa uno construye marketing que lo envuelve de una forma o de otra. Eso en las versiones más amistosas dicen, ¡ay, qué bien habéis construido el envoltorio! Y en las versiones más conspirativas, la gente que le atribuye normalmente a los fenómenos políticos razones conspirativas es gente que hace análisis torpes, los análisis más conspirativos dicen, o sea que vosotros sois una cosa real, pero sobre esa cosa habéis construido un envoltorio mucho más atractivo, porque ocultáis en el fondo lo que somos, lo cual es un imposible físico en la era de Google. Frente a eso, el libro sostiene que en política el discurso no es algo que se dice sobre lo que las cosas son, sino que es algo que construye sentido, que es capaz de construir percepciones colectivas, representaciones colectivas, y que esas representaciones modifican los equilibrios de poder en una sociedad dada. Son capaces de modificar los equilibrios por los cuales se determina qué es legítimo y qué no, quién tiene derecho a qué cosas, quién manda, quién ocupa qué posiciones. Tal es así que nosotros vivimos una magnífica sacudida social y cultural con el 15M, que no fue capaz de alterar los equilibrios de poder al interior del Estado, pero que sin embargo sí fue capaz de modificar las gafas a través de las cuales nosotros mirábamos a nuestro país, modificarlas en un sentido tal que ponía a una buena parte de los que mandaban, todavía mandaban, pero ya estaban cultural e intelectualmente a la defensiva. Tenían muchas más dificultades para que sus razones fueran las razones compartidas del país. Tenían muchas más dificultades para que su discurso fuera leído, sus intereses fueran percibidos como el interés general que nos reunía a todos. Y, por tanto, para no ser percibidos como una pequeña minoría egoísta y con dificultad de conducir un proyecto nacional que no dejara fuera al 50 o al 30% de los ciudadanos.